Mira esto con atención. No es lo que dices, ni lo que haces, es lo que provocas en su mente cuando no estás. Y si no controlas eso, ya perdiste. Porque alguien más lo hará, sin que te des cuenta. Te han hecho creer que atraer es insistir, escribir, aparecer. Error. Lo que realmente engancha no es tu presencia, es tu ausencia bien diseñada. Y aquí es donde empieza lo peligroso. Porque cuando una mujer no puede sacarte de su mente, no es casualidad. Es un patrón. Una secuencia invisible que activa emociones sin que ella lo note. Y tú estás a punto de aprenderla. La mayoría de hombres fallan aquí. Quieren ser recordados, pero lo intentan demasiado. Y en ese intento, se vuelven predecibles. Y lo predecible no se recuerda, se ignora. El cerebro humano no se engancha con lo obvio. Se engancha con lo incompleto. Con lo que no entiende del todo. Con lo que deja preguntas abiertas. Y tú nunca le has dado eso. Cada vez que explicas todo, te borras. Cada vez que estás disponible, pierdes valor. Porque lo fácil no se queda en la mente. Lo difícil, se repite una y otra vez. Ahora entiende esto, ella no piensa en quien más le escribe, piensa en quien le dejó una sensación sin cerrar. Eso es lo que genera obsesión. No tú, lo que provocaste. La técnica mental que vas a aprender hoy no busca gustarle, busca quedarse en su cabeza. Y eso es otro nivel. Porque cuando estás en su mente, no necesitas perseguir. Primero rompe esta creencia, no necesitas hablar todos los días. De hecho, eso te está dañando. La familiaridad excesiva elimina el misterio. Y sin misterio, no hay emoción. El cerebro femenino responde a estímulos emocionales variables. No constantes. Cuando eres constante, eres aburrido. Cuando eres impredecible, eres inolvidable. Aquí empieza la técnica, crea microexperiencias emocionales, pero no las cierres. Deja siempre algo en el aire. Una frase incompleta. Una mirada que diga más de lo que explicas. Ejemplo, en vez de decir me gustas, dices. Hay algo en ti que no termino de entender. Y te vas. Sin explicación. Sin cerrar. Ahí empieza todo. Porque en ese momento, activas su mente. Y cuando activas su mente, ella hace el trabajo por ti. Empieza a pensar. A imaginar. A reconstruir lo que no dijiste. Y lo más importante, lo hace sola. Sin que tú estés. Ahí es donde ganas. Porque cuando una mujer piensa en ti sin estímulo, ya no dependes de nada externo. Ahora presta atención a esto, porque aquí es donde el 95% falla sin darse cuenta. Confunden atención con impacto. Y no son lo mismo. Puedes tener atención, y no dejar huella. El impacto ocurre cuando generas emoción e incertidumbre. Esa combinación es explosiva. Porque el cerebro odia no entender, y necesita resolver lo que queda abierto. Y tú vas a usar eso a tu favor. No para manipular, sino para posicionarte. Para convertirte en esa persona que aparece en su mente, incluso cuando está ocupada. Pero cuidado. Si abusas, pierdes. Esto no es actuar raro. Es actuar con intención. Cada interacción debe dejar una pequeña duda, una pequeña intriga, una pequeña chispa. Cuando ella diga ¿qué quiso decir con eso? Ya estás dentro. Porque esa pregunta se repite. Y cada repetición, refuerza tu presencia en su mente. Ahora entiende algo clave. No necesitas hacer más, necesitas hacer menos, pero mejor. Porque el exceso de presencia genera saturación, y la saturación mata cualquier tipo de atracción real. Cuando siempre estás disponible, dejas de ser interesante. No hay reto, no hay misterio, no hay emoción. Solo rutina. Y la rutina nunca compite contra lo impredecible en la mente. La técnica funciona porque juega con la anticipación. No con la satisfacción inmediata. Lo que se obtiene rápido, se olvida rápido. Lo que se construye lento, se recuerda más. Debes convertirte en una experiencia, no en una costumbre. Porque las costumbres se reemplazan,
pero las experiencias se reviven mentalmente una y otra vez sin control. Aquí entra el segundo nivel, el contraste emocional. No puede ser siempre igual. A veces cercano, a veces distante. A veces intenso, a veces tranquilo. Eso descoloca. El cerebro no se engancha a líneas rectas. Se engancha a curvas, cambios, variaciones. Cuando no puede predecirte, empieza a analizarte. Y cuando te analiza, piensa en ti. Pero cuidado con esto. No se trata de jugar juegos infantiles. Se trata de tener control emocional. No reaccionar a todo. No responder de inmediato. No mostrar necesidad. La necesidad es el mayor repelente que existe. Porque comunica que dependes. Y cuando dependes, pierdes valor. Cuando eliges, generas atracción sin esfuerzo. Ahora imagina esto. Le dices algo interesante, y desapareces. No explicas, no insistes, no persigues. Solo dejas la sensación, flotando en su mente sin resolución. Ese vacío mental es poderoso. Porque su cerebro intentará llenarlo. Y en ese intento, te recordará. Te reconstruirá. Te imaginará. Sin que tú hagas absolutamente nada. Y eso es exactamente lo que buscas. No atención constante, sino presencia mental repetida. Porque ahí es donde realmente se construye el interés profundo. Tercer nivel de la técnica, las asociaciones emocionales. Cada vez que hables con ella, conecta con una emoción específica. No hables por hablar. Genera sensación. Puede ser curiosidad, intriga, sorpresa, incluso ligera confusión. Pero nunca neutralidad. La neutralidad es invisible. Y lo invisible, no se recuerda. Si cada interacción contigo deja una emoción distinta, su cerebro empezará a asociarte con estímulos intensos. Y eso crea una huella mucho más fuerte. Por eso algunos hombres no entienden por qué ella no los olvida, aunque no estén presentes. Porque no dejaron palabras, dejaron sensaciones sin cerrar. Ahora presta atención a este detalle. El silencio también comunica. Y bien usado, comunica más que 1000 palabras. Porque obliga a la otra persona a interpretar. Y cuando alguien interpreta, invierte energía mental. Y donde hay inversión mental, hay recuerdo. Donde hay recuerdo, hay interés. Así funciona esto. No llenes todos los espacios. No respondas todo. No expliques todo. Deja huecos. Los huecos son donde nace la obsesión silenciosa que ella no puede controlar. Pero aquí viene el giro que nadie te dice. Esto no funciona si no tienes valor real detrás. Si eres vacío, el misterio se cae. Y entonces todo pierde efecto. Por eso esta técnica no reemplaza tu crecimiento, lo potencia. Si trabajas en ti, esto multiplica tu impacto. Si no, solo será un juego temporal sin resultados. Y aquí es donde separas a los hombres comunes, de los que realmente dejan huella. Los comunes buscan atención. Los inteligentes construyen presencia mental. Porque entienden algo que cambia todo, no necesitas estar todo el tiempo. Necesitas ser imposible de ignorar cuando no estás. Ahí está el verdadero poder. Ahora viene el punto donde todo cambia. Porque no se trata solo de que piense en ti, sino de cuándo lo hace. Y ese cuándo es lo que define tu nivel de impacto real. Si solo piensa en ti cuando hablas, eres reemplazable. Pero si aparece en su mente en momentos aleatorios, ya no eres una opción más. Te conviertes en un patrón mental. Y los patrones mentales no se eliminan fácilmente. Se repiten. Se refuerzan. Se instalan. Y ahí es donde empieza la diferencia entre gustar y quedarse en su cabeza. Para lograr eso, necesitas activar lo que pocos entienden, el disparador emocional diferido. No buscas reacción inmediata, buscas efecto retardado en su mente. Esto significa que lo que dices ahora, debe tener impacto después. Horas después. Incluso días después. Cuando ya no estás presente. Ahí es donde ganas. Ejemplo claro. Le dices algo que parece simple, pero con doble lectura.
En el momento, sonríe. Pero más tarde, lo recuerda. Y ahí es donde empieza el juego. Porque en ese instante, su cerebro intenta reinterpretar lo que dijiste. Y cada reinterpretación, refuerza tu presencia. Sin que tú hagas nada adicional. Eso es poder real. No perseguir, sino instalarte. No insistir, sino permanecer. No hablar más, sino dejar pensando más. Esa es la diferencia. Ahora, cuarto nivel de la técnica, la interrupción de patrón. Si eres igual que todos, serás olvidado como todos. Necesitas romper lo esperado. Cuando todos reaccionan igual, tú no. Cuando todos responden rápido, tú eliges cuándo. Cuando todos buscan agradar, tú provocas curiosidad. Esto no es ser distante por ego, es ser selectivo por valor. Porque quien se controla, transmite poder. Y el poder genera atracción silenciosa. Y aquí viene el giro emocional fuerte. Lo que realmente la hace recordarte, no es lo que hiciste bien. Es lo que no terminó de entender sobre ti. Porque lo claro se procesa, y se olvida. Pero lo ambiguo se queda. Se analiza. Se revive. Y mientras se revive, tú sigues presente sin esfuerzo. Por eso algunas personas marcan, sin haber hecho nada especial. No fue lo que dijeron, fue lo que dejaron abierto. Lo que nunca cerraron. Ahora imagina aplicar esto de forma consciente. Cada interacción tuya deja una pequeña intriga. Nunca das todo, pero siempre das lo suficiente. Eso genera un equilibrio perfecto. Ni frío total, ni exceso emocional. Solo la dosis exacta para activar su mente, sin saturarla. Y cuando logras eso, ocurre algo interesante. Empieza a buscarte. No porque la persigas, sino porque quiere resolver lo que dejaste en su mente. Y ahí es donde cambias de posición. Dejas de ser el que intenta, y te conviertes en el que es pensado. Y eso cambia completamente el juego. Pero atención. Si fuerzas esto, se nota. Y cuando se nota, pierde efecto. Debe sentirse natural. Fluido. Como parte de tu personalidad. No es actuar, es entender cómo funciona la mente. Y usarlo con inteligencia. Porque cuando sabes esto, ya no dependes de suerte. Ahora llegamos al quinto nivel, la escasez emocional. No siempre disponible. No siempre accesible. No siempre abierto. Eso genera valor automático. Lo que está siempre, pierde impacto. Lo que aparece y desaparece, genera atención. Y la atención repetida, construye recuerdo constante. No confundas ausencia con ignorar. No es desaparecer sin sentido. Es retirarte en el punto más alto de la interacción. Dejando el momento incompleto. Ese incompleto es oro. Porque deja una sensación pendiente. Y todo lo pendiente, vuelve. Siempre vuelve. Y cuando vuelve, te trae con él. Ahí es donde entiendes todo. No necesitas más técnicas. Necesitas control. Saber cuándo hablar, y cuándo salir. Cuándo aparecer, y cuándo desaparecer. Porque el verdadero atractivo no está en lo que muestras, sino en lo que dosificas. En lo que decides no revelar todavía. En lo que reservas. Y eso, es lo que la hace recordarte sin querer. No tu completo, sino la versión incompleta que su mente intenta terminar una y otra vez. Ahora estás entendiendo algo que cambia reglas. No compites por atención, compites por espacio mental. Y eso no se logra hablando más, se logra dejando huella invisible. Porque cualquiera puede escribirle, pero no cualquiera puede quedarse en su cabeza cuando el celular está en silencio. Ahí es donde se separan los que intentan, de los que impactan. Sexto nivel, la memoria emocional selectiva. El cerebro no recuerda todo, recuerda lo que lo sacude. Lo que rompe lo esperado. Lo que no logra clasificar del todo. Por eso debes evitar ser plano. Si siempre eres igual, eres olvidable. Pero si generas microcambios, pequeñas sorpresas, activas su sistema de atención. Un comentario inesperado. Una reacción distinta. Una pausa en el momento correcto.
Son detalles pequeños, pero crean un efecto acumulativo poderoso. Y ese efecto acumulativo es lo que construye recuerdo constante. No es un gran momento, son muchos pequeños estímulos que se quedan flotando en su mente. Ahora presta atención a esto, porque es clave. No necesitas impresionar, necesitas diferenciarte. Impresionar dura segundos. Diferenciarse, permanece. Cuando eres diferente, obligas a su mente a procesarte. Y todo lo que se procesa más, se recuerda más. Esa es una ley silenciosa que pocos aplican. Séptimo nivel, la energía emocional contenida. No reveles todo lo que sientes. No expliques todo lo que piensas. La intensidad contenida genera tensión. Y la tensión emocional, crea atracción. Porque lo no dicho pesa más que lo dicho. Lo insinuado impacta más que lo declarado. Ahí está el secreto. Cuando dices todo, eliminas la tensión. Cuando dejas espacio, la tensión crece. Y esa tensión es la que la hace volver mentalmente a ti. Porque su mente quiere entender. Quiere completar. Quiere resolver lo que no quedó claro. Y en ese intento, tú reapareces sin estar presente. Ahora el octavo nivel, el timing psicológico. No es solo que dices, es cuando lo dices. Un mensaje en el momento correcto, vale más que 10 fuera de tiempo. Cuando rompes el patrón de respuesta, generas impacto. Si siempre respondes igual, te vuelves invisible. Si cambias el ritmo, llamas la atención. Esto no es manipulación, es inteligencia emocional. Es entender que la mente humana responde a estímulos variables, no a repeticiones constantes. Y aquí viene otro giro. Muchas veces ella no recordará exactamente lo que dijiste, pero sí cómo la hiciste sentir. Y eso es lo que realmente importa. Porque las palabras se olvidan, pero las emociones se quedan. Y tú estás construyendo eso. Una emoción que aparece incluso cuando no estás. Noveno nivel, la coherencia interna. Si tus acciones no coinciden, pierdes todo. El misterio solo funciona si hay base. Si hay autenticidad detrás. No se trata de ser alguien distinto, se trata de mostrarte en capas. No todo al mismo tiempo. No todo de golpe. Eso mantiene el interés activo. Y cuando mantienes el interés activo, mantienes su mente trabajando. Y cuando su mente trabaja en ti, ya no necesitas hacer esfuerzo extra. Ahora imagina esto. Está ocupada, haciendo cualquier cosa. Y de repente, apareces en su mente. Sin razón aparente. Sin estímulo directo. Eso no es casualidad. Es resultado de todo lo que hiciste antes. De cada detalle, cada pausa, cada frase que dejaste incompleta. Y ahí es donde entiendes el verdadero nivel de esta técnica. No es inmediata, pero es profunda. No es visible, pero es poderosa. Porque cuando alguien aparece en tu mente sin querer, ya tiene una conexión contigo. Y esa conexión no se crea con palabras vacías. Se crea con intención. Con estrategia. Con inteligencia emocional. Y sobre todo, con control. Control de lo que dices, y de lo que decides no decir. Ahora llegamos al punto más profundo. No se trata de gustarle, se trata de ocupar un espacio que nadie más logra. Y ese espacio no es físico, es mental. Décimo nivel, la huella emocional persistente. No es lo que pasa una vez, es lo que se repite en su mente sin control. Ahí es donde te vuelves difícil de olvidar. Cuando alguien entra en ese nivel, ya no depende de conversaciones. Incluso el silencio se convierte en presencia. Incluso la distancia se convierte en conexión. Y aquí es donde muchos se sabotean. Porque cuando ven interés, lo arruinan con exceso. Quieren confirmar, asegurar, controlar. Y eso destruye el efecto. Porque el misterio no se sostiene con ansiedad. Se sostiene con calma. Con seguridad. Con la capacidad de no reaccionar impulsivamente a todo. Si pierdes el control, pierdes el juego. Porque pasas de ser estímulo, a ser ruido. Y el ruido, se apaga. El estímulo, se recuerda. Ahora presta atención a este cierre, porque aquí se resume todo.
No necesitas ser perfecto, necesitas ser inolvidable en los momentos correctos. No necesitas hablar más, necesitas dejar pensando más. No necesitas insistir, necesitas aparecer en su mente cuando no estás. Esa es la verdadera ventaja. Porque mientras otros compiten por atención, tú ya estás dentro. Sin esfuerzo. Sin presión. Sin perseguir. Y cuando entiendes esto, cambia todo. Dejas de actuar por necesidad y empiezas a actuar por elección. Y la elección es poder. Porque quien elige, no persigue. Y quien no persigue, genera curiosidad. Y la curiosidad es la puerta de entrada a la atracción real. Ahora te dejo con esto. La próxima vez que hables con ella, no pienses en impresionarla. Piensa en qué vas a dejar sin cerrar. Piensa en qué parte de ti no va a entender del todo. Porque ahí, en ese pequeño vacío, es donde empieza a recordarte sin querer. Y cuando eso pase, no lo fuerces. No lo persigas. Déjalo crecer. Porque lo que crece en la mente, es mucho más fuerte que lo que se fuerza afuera. La diferencia no está en lo que haces frente a ella, está en lo que ocurre después, cuando ya no estás. Ahí se define todo. Porque si no estás, y aún así piensa en ti, entonces ya ganaste el juego que la mayoría ni siquiera entiende. Y eso, no es suerte. Es estrategia. Es control. Es entender cómo funciona la mente, y usarlo a tu favor sin necesidad de forzar nada. Ahora dime, ¿vas a seguir haciendo lo mismo que todos, o vas a convertirte en el que aparece en su mente sin aviso? Porque al final, no gana el que más intenta. Gana el que sabe cómo quedarse, incluso cuando ya se fue.